Bueno, lo último que quedaba por explicar era el esquema 6, que lo vemos a continuación. El esquema 6 es el que trata sobre el comercio como actividad dentro del sector servicio. El comercio lo voy a dividir en dos partes. El apartado A, que es el comercio interior, que es aquel comercio que se desarrolla dentro de un propio país. Para nada tiene que ver con que el comercio esté tapado, tenga un techo o sea un centro comercial. Es exclusivamente el comercio que se desarrolla dentro del propio país. Y ese comercio se divide en dos grandes bloques. El comercio al por mayor, que es donde los comerciantes a los cuales nosotros le compramos compran su mercancía. Es decir, la tienda del barrio compra su mercancía para venderla a un comerciante mayor. Eso es lo que se entiende como comercio al por mayor. El ejemplo de que nosotros podemos ir a comprar 3 botellas de aceite, pero el Carrefour o el Mercadona, que es donde podemos comprar nosotros la mercancía, compra 3 palés, 4 palés de botellas de aceite. Sí, ellos realizan el comercio al por mayor y nosotros entramos de lo que es la segunda parte, el comercio al por menor. Es aquel que se realiza directamente a los consumidores. Es decir, lo que nosotros podemos comprar en las distintas tiendas. Como ejemplo me puede servir la papelería que tiene el padre de Nerea, que en muchas ocasiones lo ha comentado en clase. Su padre comprará los materiales y la mercancía a un mayorista y luego la venderá de forma directa a los clientes que tenga su papelería. Dentro de ese comercio al por menor se entiende que hay como dos grandes bloques. El comercio tradicional, que nos podría servir de ejemplo, la misma papelería del padre de Nerea, un comercio directo y pequeño, y las grandes superficies, que por ejemplo en Sevilla tenemos el centro Lago, el centro Los Arcos, y grandes superficies donde se aglutinan distintos comercios. Sí, separamos entre comercio tradicional, el que tenemos cerca de casa, el pequeño, y las grandes superficies que suelen estar a las afueras o en algunas ocasiones en los centros de las ciudades, como es el caso del Corte Inglés. Bueno, continuando con el esquema, el comercio interior en nuestro país también se divide en espacios comerciales. Los espacios comerciales los he agrupado en dos grandes bloques. Los centros urbanos de las ciudades, que es donde se concentra principalmente el comercio tradicional, si las tiendas pequeñas, especializadas, con un trato más personal y cercano, por ejemplo, lo que es el centro de Sevilla. En el centro de Sevilla podemos encontrar pequeñas tiendas, grandes tiendas, pero no es un centro comercial como los que nos podemos encontrar en la periferia urbana. Es decir, el centro de Sevilla aglutina muchísimo comercio en las calles principales y tal como nos vamos alejando del centro, el número de comercios se va reduciendo. No es lo mismo el centro de Sevilla que, por ejemplo, en nuestro propio barrio, aquí en Valdezorra, donde puede haber 2 o 3 comercios en cada calle, mientras que en el centro de Sevilla podemos tener comercio prácticamente cada 10 metros. Y luego el otro gran bloque es la periferia urbana, es decir, donde se aglutinan los grandes centros comerciales en la ciudad. Que en muchos casos esos centros comerciales estaban a las afueras en los años 80 y luego con el desarrollo de las ciudades se han ido incluyendo dentro de la ciudad, puesto que la ciudad ha ido creciendo hacia afuera y los centros comerciales que estaban a las afueras prácticamente en muchas ocasiones se han quedado dentro de la ciudad. Pero la diferencia de esos centros comerciales es la forma de ir a ellos. La mayoría de esos centros que están en la periferia te obligan a ir en transporte. Si necesitas tu coche para poder trasladarte hacia ese centro. Mientras que los centros urbanos pues tienen la posibilidad de ir a pie o moverte de tienda en tienda cambiando de calle. Mientras que en un centro comercial estás siempre dentro del propio centro comercial o del recinto que aglutine al centro comercial. Para terminar el esquema tenemos el apartado B, que es el comercio exterior. El comercio exterior es aquel que desarrollan los países entre ellos. Es decir, es el producto que nosotros exportamos o los productos que nosotros compramos a otros países. Es la gran diferencia con el apartado A. Mientras que en el apartado A veíamos que todo el comercio se desarrollaba dentro del propio país, en este apartado B es el comercio que realiza nuestro país con otros países.
La acción de vender a otros países se denomina en economía exportaciones. Y la acción de comprar productos a otros países se denomina importaciones. Muy importante no confundir estos conceptos. España exporta productos, vende productos fuera e importa productos, compra productos fuera a otros países. Bueno, en este apartado hay 3 grandes definiciones que engloba al comercio exterior. Hay que entender qué es la balanza comercial. La balanza comercial es la diferencia entre lo que nuestro país vende fuera y lo que nuestro país compra fuera. En el caso de que vendamos más que compramos fuera, nuestra balanza comercial sería positiva. Es decir, vendemos más y compramos menos. En el caso contrario, que es el que nos ocurre precisamente a nuestro país, compramos muchos productos a terceros países y vendemos productos pero en menor cantidad. Por lo tanto, nuestra balanza comercial es deficitaria o negativa, que es la gran diferencia. En el ejemplo de España tenemos un problema. Nosotros tenemos que comprar obligatoriamente petróleo a terceros países, por lo tanto tenemos que importar petróleo. Y luego exportamos nuestros productos, pero la diferencia normalmente es deficitaria. Compramos más que lo que vendemos. El siguiente concepto es la Organización Mundial del Comercio. Esta es la organización que arbitra o pone la regla para que los países negocien entre ellos la compra-venta de productos. Es decir, es como un organismo internacional que regula cómo se vende y cómo se compran los productos entre los distintos países. Además, se intenta desde esta organización eliminar los aranceles. Aranceles son los impuestos que se pagan por comprar o vender productos entre distintos países. Es decir, nosotros por comprar petróleo a Arabia Saudí, por ejemplo, pagamos un impuesto en la frontera, se paga un arancel por esa compra de petróleo a un tercer país. Al igual que cuando nosotros vendemos nuestros productos a otros países, también se les cobra en la frontera. A excepción de lo que voy a explicar en el último punto. El último punto lo que aglutina son los bloques comerciales principales en el planeta. Generalmente se agrupan en 3 grandes bloques. Por un lado estaría la Unión Europea. Los países de la Unión Europea no se ponen aranceles ni impuestos entre ellos. Es decir, nosotros podemos comerciar con Francia, Alemania, Italia, Portugal y no se paga ningún tipo de impuesto en la frontera, al igual que ellos con nosotros. Luego Estados Unidos tiene acuerdos con muchísimos países para no cobrar aranceles, aunque en los últimos meses con la presidencia de Donald Trump eso ha cambiado, pero bueno, se supone que eso volverá a la normalidad y que dejarán de cobrar impuestos en la frontera por vender distintos productos en su país. Y luego están los países emergentes, así como China, que es como el gran país productor a nivel industrial. Es decir, que los bloques comerciales en el planeta se agrupan entre la Unión Europea, Estados Unidos, China, países emergentes y algún que otro país que destaque por la venta de petróleo. Bueno, pues si tenéis alguna duda, me escribí por el Classroom y recordad que el examen es el martes a primera hora. Saludos.